Y en esta semana queremos hablar sobre conversión interior. Y dentro de esta conversión interior, en la práctica de las virtudes. Cómo verdaderamente practicar las virtudes según cómo se enseña en la Iglesia Ortodoxa. Porque hay muchas personas que creen que, bueno, más o menos tienen una idea sobre cómo es o cómo se debería practicar las virtudes, pero hay una forma que es propiamente ortodoxa y que es como debería ser. Y esto es según cómo han enseñado los padres de la iglesia, los primeros obispos de la iglesia. Saludos a Larisa, que se nos une también, que el Señor le bendiga. Cristos vos crece, y a Víctor Manuel Benz también, que se une a nosotros. Bien, entonces vamos a ir nuevamente ya retomando este tema de la conversión interior. Bien. Y lo primero que debemos comprender es que la conversión de las potencias, facultades, energías y emociones del alma, mediante la que se efectúa el paso de la enfermedad de las pasiones a la salud de las virtudes, se realiza en dos movimientos simultáneos. El primero consiste en apartarlas del mal, a todas estas potencias, facultades, energías y emociones del alma. Apartarlas del mal, es decir, en dejar de hacer mal uso de ellas, en liberarlas de las realidades carnales, y el segundo, en dirigirlas hacia las realidades espirituales, en definitiva, dirigirlas hacia Dios. Este doble movimiento contradice el doble movimiento por el cual el hombre causó su caída y que perpetúa en todo pecado, según el cual se aparta de Dios y simultáneamente se vuelve a las realidades carnales. Una de las definiciones en la Edad Media, fruto ya de la experiencia y del conocimiento que había en la iglesia desde los primeros siglos a través de la tradición oriental u ortodoxa, era una frase que repetían mucho los escolásticos, los primeros, digámoslo así, primeros filósofos de la religión. Decían que el pecado se puede describir como aversio a Deo et conversio ad creaturam. ¿Qué quiere decir esto en latín? Aversión a Dios, es decir, que hay un rechazo hacia lo que es Dios y todo lo que implica, ¿no? Y luego conversión o apego hacia las cosas de las criaturas, de lo creado. Esta era una de las definiciones que se usaba mucho en la escolástica y que se usa hasta hoy prácticamente. De hecho, muchos dicen que es una definición propia de Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, ya vemos que esta definición, y lo vamos a ver ahora claramente, ya se presentaba en la Escritura y en los primeros padres de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue tomar de muchos autores una serie de pensamientos porque era un gran estudioso, indudablemente, ¿no? Así que no hay mayor mérito sino el que fuera un compilador, ¿no? Pero por eso mismo vamos a ir un poco más hacia adentro, hacia la explicación que nos lleva a esto. Lo segundo, dentro vamos a ver esta imagen que va a ayudar a que entendamos mejor, a que entendamos verdaderamente lo que queremos decir. Vámonos aquí. Bien. Este es el movimiento saludable, es decir, lo que nos va a llevar a la salud del alma. Aquí tenemos la salud como el fin al cual nosotros debemos llegar, pero todos los seres humanos que tenemos potencias son las capacidades de llegar a hacer algo o de hacer algo. Las facultades, que son en cambio esas cosas que nos ayudan, voy a llamar así en términos muy vulgares para que no nos enredemos y que no me digan que estoy hablando en chino.
Entonces, esas facultades son las capacidades que tenemos, las ayudas que tenemos todos para poder realizar cosas. Y las energías y emociones. Todo esto funciona dentro del alma humana, el alma humana. Pero estas tres grandes fuerzas o realidades de la persona generalmente se quedan atrapados en la enfermedad de las pasiones. La enfermedad de las pasiones es un desvío, es una enfermedad del alma y la tiene todo mundo mientras que tiene la realidad del pecado. Y por eso el alma humana, que tiene esas potencias, facultades, energías y emociones, debe luchar por salir de la enfermedad de las pasiones y pasar a la salud. Ese moverse, ese salir, se le llama movimiento saludable. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Vamos a ver aquí. Estamos, sí. Vamos a ver, yo estoy viendo que no se ve la imagen en la transmisión. Quiero saber si ustedes están viendo en la transmisión una explicación que hice. Vamos a ver. Quisiera saber en su reporte de seguimiento, los que me escuchan, si es que están pudiendo ver las otras imágenes después de la primera pantalla que hice conversión interior. Ajá, recién está activándose. Ok. Sí se ve la imagen. Ok. Se ve el diagrama del movimiento saludable. Gracias. Buonasera, Nives. Entonces, solo una. Ok, sí, es una imagen. Esto es lo que quiero. Quiero que ustedes me digan si es que están logrando captar la idea. Lo importante es que capten la idea de lo que había yo explicado. ¿Escucharon la explicación? ¿Sí? El Señor te bendiga, Elena Daniela. Christos Anfiata, de Barat Anfiat. Ok, se ve movimiento saludable, perfecto. Entonces, en esta explicación, justamente lo fundamental es que se nos quede la idea que en general todos los seres humanos, ¿no? Tenemos justamente estas potencias, facultades, energías y emociones. El alma humana posee esas realidades, Dios se lo concede, pero se quedan estancados en la enfermedad de las pasiones. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un movimiento saludable que es salir de esa enfermedad para poder llegar a la salud espiritual. Esto es lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiéndolo como un camino de la vida espiritual que todos debemos hacer, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ir analizando primero a este doble movimiento. Vamos a retomar la imagen frontal, ¿sí? A este doble movimiento saludable invita Dios al hombre por boca del salmista, el rey David, y del apóstol Pedro, que dice, apártate del mal y haz el bien. Salmo 36, versículo 27, y en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dicho de otra manera, comenta San Máximo el Confesor, combate a tus enemigos las pasiones y lucha por adquirir las virtudes. Todo esto suena bonito, todo esto suena lindo, pero vamos a ir viendo cómo es que el alma puede verdaderamente trabajar en eso. El primero de los movimientos consiste, dicho con palabras sencillas, lo más fácil que se puede, es en separarse del mal. Separación que se realiza, según las palabras de San Pablo, mediante una crucifixión
de la carne con sus pasiones y sus deseos. Generalmente, erróneamente, se piensa y se ve evidentemente la Santa Cruz y vemos a Jesucristo que ha sido crucificado por nosotros, ¿no? Y nosotros vemos el símbolo de la cruz como un símbolo de bendición. Pero originalmente, si es que entendemos bien, Cristo nuestro Señor fue sacrificado, fue muerto de una forma vergonzosa, la peor que existía en esa época. Ignominiosa se le llama, ¿no? Y esta forma, la crucifixión, verdaderamente a todo mundo le parecía una cosa abominable, una cosa que no se puede ni explicar con palabras porque era la peor de las formas de morir. Muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová que están desviados de la doctrina, constantemente dicen, ¿cómo van a tener en ese palo que Cristo murió y andarlo a llevar como si fuera un símbolo de victoria? Un momento. Y ellos hacen este ejemplo y dicen a la gente, dicen, ¿quién se le ocurre si a su papá lo mataron con una pistola, después agarrar esa pistola y colgársela? Claro, con una lógica humana sería así. ¿Cómo es posible que la cruz se vuelva un símbolo de algo bueno? Pero por eso mismo debemos entender que cuando hablamos de crucificar las pasiones, es que nuestras realidades humanas se unan a Cristo y unidas a Cristo sean vencidas, no que sean puestas como estandarte o como un ejemplo. Y por eso mismo debemos ir a Gálatas capítulo 5, 24. Van a su Biblia, como ya les he dicho muchas veces, van a su Biblia y buscan Gálatas. Aquí ya tenemos Gálatas, en un ratito. Capítulo 5, versículo 24. 5:24. ¿Y qué dice 5:24? Dice, ahora bien, los que son de Cristo Jesús, los que le pertenecen, los que son de Cristo Jesús, han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Todos tenemos esas pasiones, todos, porque esa enfermedad de las pasiones viene con el pecado. Y el pecado es aquello a lo cual nosotros estamos abocados porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, es una naturaleza pecadora. Aunque fue hecha perfecta y buena, dentro de la perfección que Dios nos dio la libertad. Y dentro de la libertad es posible caer, es posible errar, es posible pecar, ¿no? Entonces, todos tenemos esa tentación, esa sugerencia, esa posibilidad de caer. Pero, sobre todo, estamos sujetos, ¿por qué? Porque hay una enfermedad del alma. Es decir, el alma no tiene de manera particular salud. Y por eso debemos aprender a encontrar la vía de la salud, del camino de la salud. Y eso es lo que justamente estamos queriendo aprender. Y dice, o también se puede uno separarse del mal mediante una mortificación de los miembros que están en la tierra. Esta es la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La palabra mortificación viene de muerte, es dar muerte. ¿Dar muerte? ¿A qué? A los miembros que están en la tierra, es decir, las cosas que todavía nos apegamos, que todavía nos aferramos. Repitámoslo. No debemos entender, para que quede bien claro, porque por favor esto ya es cosa de espiritualidad y es importante que se entienda bien. No debemos entender que se trata de crucificar y mortificar a las potencias, facultades y energías del alma y del cuerpo, porque al mismo tiempo que son soporte y vehículo para las pasiones, también lo son para las virtudes. Es decir, Dios nos da a todos, vuelvo a repetir,
potencias. ¿Qué son potencias? La capacidad de poder transformar algo bueno que tenemos en algo maravilloso, en algo mejor. Tú, por ejemplo, comienzas a dibujar y estás en potencia de ser un dibujante. Si comienzas a practicar y lo haces una vez, dos veces, 60, y ya vas a desarrollar capacidades. Lo mismo en cualquiera de los ámbitos en la cocina, ¿no? Nadie nace sabiendo cocinar. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no sé cocinar, y se quedan así. Y no crecen, no aumentan, no mejoran. ¿Por qué? Porque no practican, pues. Porque no comienzan a hacer un poquito. A ver, ven, ayúdame, dice la mamá o dice el papá, porque hoy en día papá o mamá pueden cocinar por igual, ¿no? Y entonces, a ver, pica esta cebolla. Ay, qué feo. No, claro, cuesta, no es fácil. Pero cuando comienzas a hacer un poquito y haces lo otro, a ver, báteme esto, a ver, hazme esto otro, desgráname el choclo, y vamos viendo que hay un resultado. Por lo tanto, tenemos potencias. Todos tenemos potencias. No hay una sola persona que no tenga potencias, es decir, capacidades que pueden ser desarrolladas. Luego, todos tenemos facultades. Las facultades son todas estas posibilidades que nos ayudan. No es que solamente pueden estar en acto, sino que tenemos capacidades. Nace un niño, el niño en cuanto va creciendo, se le va viendo que tiene una facultad, una capacidad para apreciar la música. Hay unos que tienen facultades para una cosa y otros para otra cosa. A lo mejor un niño no tiene facultad para la música, pero tiene gran facultad para los números. Por ejemplo, yo esa facultad, por ejemplo, mijitos, ¿dónde se habrá perdido? Porque a mí me preguntan 2 por 8 y ya no sé. Veo números y me da susto, ¿no? Entonces, hay personas que tienen capacidad para eso. Yo veía a mis compañeros de colegio, una habilidad para hacer las cosas, y para mí eso era chino, era imposible para mí, y nunca pude, y creo que hasta ahora no puedo. Entonces, hay cosas, hay facultades que tienen las personas que pueden y que deben también desarrollar. Y junto con esto hay también energías y mociones del alma. Hay cosas que ciertas personas tienen verdaderamente como una energía de Dios, como una fuerza del alma, una capacidad para poder, por ejemplo, tener gran capacidad para ser paciente, para escuchar. Hay personas que por naturaleza tienen esa energía y esas mociones del alma, les nace, crece en ellos una cantidad de capacidades. Entonces, todas esas cosas vienen con el alma. Tenemos un paquete, así como cuando uno compra un carro nuevo o un computador o lo que fuera, uno comienza a aplastar botones y también ha tenido esto. O cuando por primera vez, pobrecitas muchas personas, pero algunos por primera vez tienen un celular y comienzan. Y yo, por ejemplo, hasta ahora creo que no me conozco todas las funciones del celular, pero estoy seguro que sabe hacer maravillas, ¿no? Pero a veces nos quedamos con lo básico, con lo fundamental que necesitamos y no aprovechamos la totalidad de las capacidades que tiene ese celular. Pero por eso también hay unas mociones del alma, y es que hay personas que sienten que están capacitados para hacer y lo hacen, y se sienten bien, y lo pueden hacer muy bien. Bien, ahora continuamos dentro de esa explicación. Por lo tanto, es importante entender que no vamos a estas facultades y a este paquete de cosas y a esta cantidad de funciones y de posibilidades con las cuales nos viene el alma, no les vamos a tapar, no les vamos a encerrar, no les vamos a incapacitar, no pues, en nombre del pecado. Y esto es lo que muchas veces hay errores en la vida espiritual, porque hay personas que descubren que efectivamente tienen pecados y cometen errores, pero la consecuencia es entonces ya no hago más, o entonces ya no insisto, o entonces ya no hablo. Por ejemplo, esta situación que a veces pasa con los niños, que un niño habla mucho y dice y suelta cosas a veces que no debería hablar, ¿no? O que es imprudente o suelta groserías, y se le corrige, y se dice, cállate.
Pero ¿cuál es la reacción negativa que le sucede a todo mundo? Se calla y dice, entonces ya no hablo. Y se queda encerrado y resentido. Ahí es lo mismo que sucede con el alma. Nosotros no debemos castigar a las capacidades del alma, pero sí debemos crucificar a aquellas cosas que nos alejan del desarrollo del alma. Y por eso mismo vamos a ver Romanos 2.8. Vamos a la cita de Romanos 2.8. ¿Qué es lo que nos dice nuestro querido San Pablito en los Romanos 2.8? Vean, facilita de aprenderse. 2.8. ¿Qué dirá? Vamos a ver. Yo mi Biblia siempre la tengo ahí a mano y siempre voy, busco y aparecen las citas. Vean, hay otra gente que busca y nunca encuentra. Pero yo siempre lo busco y aquí está. Dice 2.8. Pero los que por egoísmo rechazaron la verdad y se abrazaron a la injusticia, tendrán un castigo implacable. Los que se abrazaron por egoísmo rechazaron la verdad. Voy a leer desde el versículo 7, capítulo 2 de Romanos, versículo 7. A los que perseverando en la práctica del bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. ¿Quién les va a dar vida eterna? Dios. Pero los que por egoísmo rechazaron la verdad y abrazaron la injusticia, cuando dice la injusticia no se refiere a una ley, se refiere a la no santidad, se refiere a al no seguimiento de la verdad. Y abrazaron la injusticia, tendrán un castigo implacable, sufrimiento y angustia para todos cuanto hagan el mal, en el versículo 9. Por lo tanto, Romanos capítulo 2, versículos 7, 8 y 9 nos dan ya una claridad de que cuando nosotros hacemos y buscamos hacer el bien, efectivamente Dios nos premia. Pero cuando hacemos el mal o no queremos y nos dejamos quedarnos en el mal, no vamos a desarrollar nunca. Por lo tanto, una de las formas de los movimientos que debemos tener en el alma es alejarnos del mal. Y aquí viene una explicación muy buena. Dice, la prescripción de crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos no la recibimos para que nos demos muerte a nosotros mismos, haciendo que muera toda actividad del cuerpo y toda potencia del alma, sino para que rechacemos todo deseo y acto malvados. ¿Quién dice esto? San Gregorio Palamas, este gran santo. Y afirma Abba Isaías, uno de los padres del desierto, afirma que no se trata de extirpar todos los deseos, sino quitar los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Observación que puede aplicarse a todas las potencias del alma y del cuerpo. Se trata de eliminar todo uso carnal de cada una de ellas, de mortificar su orientación perversa hacia los objetos y los gozos sensibles, orientación que precisamente es la esencia de las pasiones. Muchas veces no se entiende bien qué realmente son las pasiones. Y yo voy a poner un ejemplo muy común para que se pueda entender un poco mejor. Uno tiene una necesidad básica. ¿Cuál es la necesidad básica? Comer. Todos lo tenemos, todos lo vivimos. ¿Por qué? Porque si no nos morimos, así de sencillo. Sin embargo, hay cómo comer cosas buenas y cosas malas. Si yo solamente como grasas, evidentemente voy a tener el colesterol alto, voy a tener problemas de presión, voy a tener una serie de dificultades en mi salud. Es lo normal. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando yo como sano? Cuando como sano, voy a tener una vida un poco más de acuerdo, más tranquila, en paz, bien, y voy a desarrollar bien todas mis capacidades. El comer no tiene nada de malo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona comienza a comer solo lo que le gusta, solo lo que le parece,
o solo lo que se le antoja. Y hoy estamos en una sociedad en donde cada vez se va mostrando y se va hablando más, por ejemplo, de la comida gourmet. La comida gourmet o la comida fina o la comida especial. Y hay canales de televisión que se dedican exclusivamente a esto. No estoy hablando en contra de ningún canal en particular, pero hay canales que se dedican a esto, o casi todos los canales tienen programas de comida. Y en esos programas de comida no se enseña la comida básica, a veces se enseña la comida básica, pero casi siempre se enseña comida cada vez más fina, más delicada, más especial, más extrambótica, más fuera de lo normal. Y por lo tanto, el gusto de la gente va cada vez cambiando. Una prueba muy sencilla. ¿Qué es lo que sucede con la juventud? Les encantan las hamburguesas, la pizza, etc. Ñami, qué rico, sí, qué bueno. ¿Pero eso necesariamente es bueno? No, sabemos que no es bueno. Lo mismo sucede con el alma. Si el alma nunca ha tenido una preparación, nunca ha tenido un deseo, nunca ha tenido una explicación, nunca le han enseñado lo que es bueno y lo que es malo, sino que solamente come el alma lo que se le antoja. Entonces, claro, aparece gente que le gustan los paisajes, los colibríes, los perritos, los gatitos, las playas, viajar, dormir. Están teniendo ciertas cosas que sí les mueve a algo espiritual, indudable, pero no es la verdadera espiritualidad. Son cosas que vienen a cambio de. Entonces, hay muchachos o hay jóvenes y hay personas viejas por igual que lastimosamente son capaces de cuidar un perro, pero no de cuidar un anciano. Son capaces de hacer cualquier género de esfuerzos por algo que les gusta, por ejemplo, la pintura, la música o su moda o lo que fuera, pero nunca hacerlo por un hermano, por una hermana o por alguien que incluso vive muy cerca. Y esta es la contradicción. Ahí es donde hablamos de que hay una espiritualidad incorrecta y donde necesitamos verdaderamente caminar en una vivencia real de la espiritualidad. Así que vamos a continuar un poquito en las explicaciones, y es que existe ese crucificar las pasiones. Y vamos a ver aquí, miren este dibujo, que es un dibujo ortodoxo, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Acá. Muy bien, ahí tenemos ya la imagen, menos mal. A veces me falla tanta tecnología, ¿no? Vamos a ver si se proyecta. Sí. Entonces tenemos una imagen que ustedes la van a encontrar en muchos monasterios de la Iglesia Ortodoxa. Pero no es una cosa exclusivamente ortodoxa, sino que desde siempre los que conocían de la Biblia y los que conocen muy bien las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Lo enseñan. Y por eso ustedes ahí lo van a ver escrito también en griego, ¿no? Voy a colocarme en la explicación aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos un monje, igualmente podría ser una monja, e igualmente podría ser un laico. ¿Por qué? Porque no es una cosa exclusiva solamente de los monjes, es quien quiera vivir verdaderamente el mandato de seguir a Jesucristo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos unas flechas que atacan a diferentes partes del monje, ¿no? Pero esas flechas tienen unos nombres. Aquí está en griego, en inglés y en español, que lo he puesto yo, lo he hecho ahí en Photoshop. Entonces, la primera que dice aquí es soberbia. La primera es soberbia. Hiperifania se dice en griego, hiperifania. Y esta hiperifania es sobredimensionar las cosas que hemos recibido de Dios. Eso es la soberbia. La soberbia es cuando se nos corre la teja, cuando en la cabeza no estamos obrando bien y juzgamos lo que hemos recibido de Dios como cosas que son mías personales, que me pertenecen y yo en definitiva lo considero mío. Entonces yo tengo una capacidad para pintar, maravilloso,
el mundo me alaba, la gente que me rodea me llena de una serie de frases y de cosas bonitas, y a mí, como decimos vulgarmente aquí en Latinoamérica, en Ecuador, se me sube la chicha y entonces yo me creo el que soy capaz de ser superior a los demás. Y ahí se me crece, por eso hiperifanía. Hiperi es crecer, fanos manifestación, es me creo más allá que todos los demás. A eso le llamamos soberbia, superbia en latín propiamente, superbos, ¿no? Y por lo tanto es una de las flechas que atacan porque son cosas que me hacen daño, son pasiones, pasiones que me van matando, ¿sí? Y en este sentido, muchas veces me vuelvo incapaz de crecer espiritualmente cuando tengo una de estas flechas. Peor si tengo todas, ¿no? Y vamos a seguir con esta explicación. Dice aquí, vamos a volver acá para que puedan ustedes eh, verla. ¿Dónde estás? Aquí está, aquí está. La segunda es fornicación, que es porneia, porneia. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Enseguida a veces pensamos en lo carnal. Mucha gente utiliza el término fornicación, pero se queda solamente en lo carnal. Y porneia, ¿no? Que suena un poco a pornografía, pero de ahí viene justamente la raíz de la palabra, ¿no? La palabra porneia significa la concupiscencia de los sentidos. Es decir, de que mis sentidos están tan activos, pero siempre para capturar la parte mundana de las cosas. Es decir, todos los sentidos, mi olfato, el gusto, la vista, el tacto, todo absolutamente lo guío y lo llevo hacia esos sentidos, pero concupiscibles, ¿no? Es decir, dañados, torcidos, ya no es una cosa santa, no es una cosa buena, es buscarle cómo encontrarle una satisfacción que no me lleva a Dios, sino que me aleja de Dios, ¿no? Luego tenemos gastrimaría, gastrimaría que está aquí, en inglés gluttony, creo que es así, yo que no hablo así tanto el inglés, ¿no? Es la gula. Y la gula es el placer en el comer yendo más allá de lo necesario. No como lo necesario, sino todo lo que se me cruce, todo lo que puede y todo lo que me guste y se me antoja, sin control, sin medida o muchas veces sin valorar ni siquiera los costes o sin tener prudencia, ¿no? Y luego, por último, tenemos esta que se llama vagancia, ¿no? Aquí, déjenme que veo dónde está. Es akedía, akedía en griego, shlot, que es vagancia, que es, ya sabemos muy bien, es sentirse sin fuerza para las cosas espirituales. Pero para las cosas del mundo, si me dicen vámonos de fiesta, ahí vamos primeritos, ¿no? O me dicen vámonos de paseo, peor si estamos ahora encerrados, ¿no? Estamos dispuestos. Pero en general, cuando nos dicen, por ejemplo, queremos estudiar algo que me lleve a crecer en la vida espiritual, o algo que me lleve a cambiar, a mejorar en otros aspectos, ahí ya enseguida nos aparece la vagancia, que es este sentirse sin fuerza para las cosas espirituales. Tenemos del otro lado, aquí no aparece la flecha, no ha llegado, pero ahí también es parte de los temas, de las pasiones, está la vanagloria, que es kenodoxia. Kenodoxia es dar valor a cosas vanas, cosas que no son importantes, y más todavía las cosas mías personales. Esa es la vanagloria. Es cuando yo paso todo el tiempo, si alguien me alaba, si alguien me dice que soy bueno, maravilloso, ahí sí estoy poniendo atención. Pero si me hablaran de otras personas que no me interesan o no me caen bien o que no les pongo atención, pues no me importa. También aquí hay otra flecha terrible, ¿verdad? Que se llama filarguiría. Filarguiría.
es amor al dinero. Es cuando estamos buscando solamente todo el tener. Y cuando decimos dinero no es solamente la plata, sino las cosas materiales. Filarguiría. Es justamente cuando buscamos en lo material la solución de todo. Ahí es cuando va a venir una crisis económica. Ahora todo el mundo está preocupado, pero nadie se preocupa de la crisis espiritual. Nadie se preocupa de que ahora es necesario crecer en la vida espiritual. Si tuviéramos una buena vida espiritual, lo material sería secundario. ¿Cuántas veces uno le escucha cuando sobre todo ha habido un accidente o alguien ha tenido un problema grave de salud o lo que fuera? Siempre yo les he oído a personas casi siempre mundanas, ¿no? Pero dicen, no importa, hermano, amigo, tal, no te preocupes. La plata a la final se recupera, ¿no? Es linda la frase, pero casi siempre nadie le dice lo más importante es la vida espiritual. Eso no le dicen, ¿no? La plata es lo que menos importa, dicen, pero a la final cuando tienen un problema sí están bien angustiados. Luego tenemos esta otra que es zonos, ¿no? Zonos. Esto es venganza, que es odio, una especie de sí, la palabra es correcta, es venganza, ¿no? Y es querer obtener la victoria de mí mismo como sea, a precio de lo que sea. No me importa quién caiga, bueno o malo, simple y sencillamente me interesa yo ganar, yo recibir la gloria. Esto es zonos, es venganza. Y por último, esta que se llama orgí, que es ira. Y es la incontinencia del carácter. No nos podemos controlar. Algo me sacó de quicio, algo me molestó. Enseguida hablo, suelto, o por último, no lo manifiesto, pero por dentro estoy que ardo y puedo, como decimos vulgarmente, podría matar. Bueno, pues esto que ven aquí de un monje crucificado, lo mismo vemos aquí en esta representación ya posterior, que ya es de siglos posteriores, del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Esto es una plumilla incluso artística que dice la vida religiosa, la descripción típica de la vida religiosa. Y tenemos un monje occidental, ¿no? Un monje católico romano, ¿no? Que con todas las explicaciones igual de lo que significa la lucha de la vida espiritual, es exactamente igual, ¿no? Tanto Oriente como Occidente han explicado siempre que es necesario luchar. El problema es que a veces se piensa que solo los laicos, solo los que son, solo los monjes son los que deben vivir esto. Y no es verdad. ¿No? Sea monje o sea laico, evidentemente deben caminar en esta lucha espiritual. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestra lucha espiritual nos hace más cercanos a Dios. Obviamente, quien es laico porque laico viene de la palabra griega laos, que es del pueblo, es la gente común. Y la gente común que no se ha consagrado a Dios, que no se ha dedicado a Dios, claro, está más metida en el mundo y le es más difícil. Pero eso no significa, y este es un error muy grave que se tiene, y es que eso no significa que no deben preocuparse por su alma. Deben luchar por elevar su vida, tener mejores capacidades para entrar a un conocimiento y al amor de Dios. Y por lo tanto, vamos justamente a eso. No, vamos a volver aquí, permítanme. Ok. Por lo tanto, debemos hacer toda una operación. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente, como si fueran con conceptos quirúrgicos, como las pasiones son una úlcera de la verdad, hay que reducirlas a la nada, estirpándolas mediante amputación, dice San Clemente de Alejandría.
Esta operación, mediante la cual el hombre se hace violencia de sí mismo, es la tarea principal si quiere curarse de todas sus enfermedades y alcanzar la salud. Ya vimos ahí todas esas enfermedades, esas flechas, y es que no es solamente una flecha que se clava, vive con nosotros, y muchas veces es lo que nos causa nuestro carácter. Yo diría que la gran parte de los problemas de carácter de las personas que tenemos es porque no hemos sabido crecer en la vida espiritual. Yo ahí en mi camita, donde yo descanso, tengo enfrente este cuadrito que me lo he traído aquí solamente en razón de la clase de hoy. Este cuadrito lo tengo ahí enfrente, no sé si se alcanza a ver. ¿Y qué tengo aquí anotado? Tengo justamente los nombres de todas estas flechas: Kenodoxia, Aquilía, Porneia, Tonos, Hiperifanía, Gastrimaría, Filarguía y Orgí. Todas estas que son pasiones me las tengo anotadas para ver si así me las aprendo. Y es que ni así me las aprendo. ¿Qué cosa? Pero por eso debemos absolutamente todos conocer por lo menos qué enfermedades tenemos. Lo peor que le puede pasar a una persona es vivir el día a día sin saber qué es lo que tiene, sin que le hayan hecho un test de sangre, sin que le hayan analizado sus problemas y sin que un médico le diga: a ver, usted tiene esto, para lo cual usted tiene que tomar estos remedios y le van a durar 1 año o 5 meses, 3 días, pero usted tiene que hacer. Si usted no hace ese esfuerzo, verdaderamente usted no va a recuperar la salud espiritual. No es más urgente, nada es más urgente que separarnos primero de las pasiones y de las enfermedades, dice San Clemente de Alejandría, que aconseja inmediatamente: esforcémonos, el primer paso, la primera cosa es esforcémonos por pecar lo menos posible. No esforcémonos por pecar, esforcémonos por pecar lo menos posible. Entonces ya un primer paso es que la persona, sabiendo que es pecador, reconociendo que tiene errores, sabiendo que está enfermo, bueno, pues comienza a cuidarse un poquito. Ya eso ya es un buen camino. Ya vamos bien, ya vamos bien. Si no se purifica de toda pasión, el alma no se cura de las enfermedades del pecado, es decir, de todo lo que causa, porque las pasiones, estas flechas, son las mamás de las enfermedades, son las que comienzan marcándole la vida de una persona. Dado que las virtudes, que es del otro lado, lo que hemos visto en ese cuadrito que les estaba mostrando, dado que las virtudes corresponden al estado natural del hombre, eso ya lo habíamos explicado en las otras charlas, lo natural, lo normal, lo sano, eso es lo corriente, eso es lo bueno. El estar enfermo, eso es lo incorrecto, eso es lo no natural, lo que Dios no quiere, y que llevan las pasiones a un estado antinatural, es decir, también que el regreso del hombre al estado que le es natural no es posible más que mediante la eliminación de lo que le es antinatural. Lo primero que hay que hacer es sacar de nuestra vida las cosas que no son naturales ante Dios. Y esta vuelta al estado que le es propio y natural es un despojarse de todo elemento extraño, dice San Gregorio de Niza. Aquel que quiere alcanzar la conformidad con la naturaleza arranca todos sus deseos según la carne hasta establecerse en su estado natural. Por lo tanto, la persona que dice: es que es normal, deja nomás, no pasa nada, un poquito nomás, no se está dando cuenta que está enfermo. Voy a poner el ejemplo de tantas personas que he visto yo a lo largo de los años que comienzan a fumar. Hoy mismo veía una persona amiga que es un muchacho, un hombre intelectual, un hombre muy capaz, un abogado extraordinario, lee libros extraordinarios y tiene una capacidad fantástica, pero siempre lee sus libros
junto con fumar, pipa, etcétera, pero fuma. Y me da pena porque digo, qué inteligente, qué capaz, y mira que le va a durar bien poco, porque cualquier rato se enfermará y cualquier momento tendrá un problema grave de salud. Entonces, por eso mismo es fundamental también que pensemos el caso, por ejemplo, de las personas que ya les descubren un cáncer por fumar. Y esas personas se escapan un ratito a fumar una fumadita, un hito nomás, ya tienen los pulmones de alquitrán. La ascesis y sus dificultades se conciben no para adquirir la virtud como si ésta fuera algo que procede de lo exterior, sino por el contrario, para expulsar de uno mismo las pasiones antinaturales venidas de fuera. Y del mismo modo, la herrumbre del hierro no le es natural, sino que procede de la negligencia. Con un poco de esfuerzo, nosotros la quitamos y sacamos a luz el brillo natural del fuego. En una espada, por ejemplo, yo veía hace unos días un programa de estos de internet de cómo limpiar espadas. Me gustan las espadas decorativamente, ¿no? Y a veces les cae herrumbre por la humedad, etcétera. Pero no es lo normal, pues, que una espada tenga herrumbre. Hay que limpiarla. Y para limpiarla, pues hay que frotarla y a veces hay que hacer presión. Lo mismo, no es lo normal que en el alma hayan pasiones, no es lo normal. Decimos que es lo normal, ¿por qué? Porque estamos mal acostumbrados. Porque igual que el enfermo, con la enfermedad, se ha hecho costumbre. Les parece que es bueno. Y por último, deja nomás. No quiero sufrir los procesos de limpieza, ¿no? Aquí radica, recordémonos, uno de los objetivos principales que persigue la práctica de los mandamientos. Los mandamientos, como lo habíamos explicado anteriormente, no pretenden ponernos una normativa de vida para que seamos prácticamente encarcelados de todo género de actitudes, no. La idea de los mandamientos es darnos una vida feliz. Claro que están colocados en forma negativa. No matar, no robar, no decir mentiras. Todo esto está puesto de forma, yo diría, negativa. Pero si es que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para comprender el profundo amor de Dios, nos vamos a dar cuenta de que poniéndolos en positivo, en realidad es una norma de vida maravillosa. Por eso Jesucristo, sabiendo la normativa de los 10 mandamientos, fue y hizo una prédica maravillosa que se llaman las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, en cambio, son la parte positiva de los mandamientos, que es la capacidad de poder ir más allá, de trascender. Ojalá algunos de los que me escuchen algún día pudieran comprender y entrar al conocimiento de ese sermón de las bienaventuranzas. Con las bienaventuranzas, quien logre vivir las 8 bienaventuranzas, algunos dicen son 7, pero en realidad son 8, ¿no? Porque hay una última que se divide en 2, ¿no? Esas 8 bienaventuranzas, en realidad, son un camino preciosísimo de vida espiritual, muy desconocido, tristemente. No lo predican, no lo hablan, no lo explican. Es triste, pero realmente es maravilloso las bienaventuranzas. Por lo tanto, no se trata de que los mandamientos sean para nosotros negativos, deben ser positivos. Y por eso el Señor dijo claramente, ¿a quién le dijo primero? A aquel joven que se le acercó y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y lo primero que le dice, guarda los mandamientos. Lucas 10:25. Y cuando él le preguntó, ¿y cuáles eran los mandamientos? Le dijo, primero, alejarse de las cosas malas. Es lo primero. San Pablo enseña que para estar purificado para toda buena obra, el hombre debe conservarse sin pecado. Segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Vayan y busquen.
Se van a dar cuenta que así dice y así exige. Ahora, vamos a hablar en estas charlas después, vamos a hablar, ¿es posible ser tan puro, sin pecado, verdaderamente? ¿Realmente existe eso? Y todo eso lo vamos a ir explicando con estas maravillosas enseñanzas que no las estoy dando yo estoy replicando a lo que han enseñado los padres de la iglesia, los primeros obispos, que directamente se alimentaron, conocieron, como se dice claramente, mamaron directamente de las enseñanzas de los apóstoles. Y esto fue lo que los primeros cristianos aprendieron. Y por eso es que hubieron gente como San Jorge, San Demetrio, San Teodoro de Tiro, San Nicolás de Mira. Todos estos hombres fueron capaces de llevar vidas extraordinarias, extraordinarias, porque tenían una fuerza y un convencimiento fruto de una doctrina vivida, no de una doctrina teórica, de una doctrina vivida. Pero si no lo viven, si no lo conocen, si nunca nos lo explican, ¿cómo vamos a lograr entonces caminar a la vida eterna? Y ahora, evidentemente, nos coloca Madre Mariamne, si es posible librarse de las pasiones con la ayuda de Dios. Claro, claro que es posible, pero verdaderamente necesitamos la ayuda de la gracia. Por eso mismo estamos hablando ahora de los procesos, primero, de darnos cuenta en qué estado estamos, de hacer un análisis, como justamente estaba colocando aquí, permítanme solamente volver rápidamente para aclarar, porque es bueno, me parece, justamente que todos veamos este punto, y es que absolutamente todos que tenemos potencias, facultades, energías y emociones en el alma humana, ¿no? Sin embargo, estamos estancados, perdón, detenidos en la enfermedad de las pasiones. Y lo primero que debemos para eso es una vida espiritual. Es que debemos salir haciendo un movimiento saludable. Por eso hay una flecha aquí. Salir con esas potencias, facultades y energías. ¿A dónde? Hacia la salud. ¿Cuál es la salud? Es la salvación, evidentemente. Y para lo cual necesitamos de la gracia. Eso es lo que vamos a hablar. No es, y por favor, que se me tenga bien claro, no es como plantea el budismo o otros grupos y cosas pseudo religiosas, no doctrinas, donde se cree que es más o menos una especie de batalla personal, una especie de lucha que yo hago como a mí me da la gana. No, no, no. Hay enseñanzas, hay remedios, hay fórmulas, hay experiencias que a lo largo de 2000 años la iglesia ha experimentado. Es decir, la iglesia es sabia completamente en cómo se debe hacer estos procesos. Lastimosamente mucha gente no los conoce y el deber de los obispos, de los sacerdotes, de los monjes y de absolutamente todos los que tienen un conocimiento, incluso los laicos, dentro de la iglesia, es transmitir, dar a conocer y ayudar a vivir. Bien, hemos terminado el día de hoy esta primera introducción, este primer camino sobre lo que les he planteado, la conversión interior. Y dentro de esto de la conversión interior iremos tratando la práctica de las virtudes, porque es necesario saber cómo se puede practicar las virtudes, cómo se hace para que esas virtudes se desarrollen, porque no se trata solo de decir que seas virtuoso o de decirle a la persona anda y arréglatelo tú como puedas, como dice también la carta de San Pablo, la carta de Santiago apóstol, que dice, ¿cuántos van a decir, estás muriéndote de frío, anda, anda, cúbrete, tápate? No, tenemos que dar las herramientas y para eso justamente hay que enseñar y deben aprender. El problema es que muchas veces los oídos están tapados y no hay un interés real de conocer. De hecho, mucha gente entra a estas charlas, dura 5 minutos y después se larga porque le aburrió. Prefiere ir a ver un partido de hockey
o de lo que fuera antes que poner atención a una cosa tan aburrida o tan tonta. Pero bueno, nosotros usamos todas las herramientas posibles para que la gente entienda, la gente conozca. Si no quieren, es la decisión libre de escoger la propia condenación, porque el conocimiento está puesto ahí para poderlo conocer. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto, como siempre, a responderla. Caso contrario, damos por terminado el día de hoy. Gracias, Carol Otálvaro, allá en Colombia también. Que el Señor te bendiga. A Jesús Morales en México también dice: qué plática tan provechosa. Me alegro que ojalá y les pueda servir como referencia y para comenzar una lucha espiritual, un camino espiritual. Si hay alguna otra preguntita, por favor, estoy aquí dispuesto para poderles escuchar. Saludos también, Flavio Alexander, que ojalá sirva y que el Señor nos ayude a caminar a todos, porque si no vamos de la mano del Señor, no podremos nunca salir adelante. Es Él el que nos ayuda, ¿no? Bien, parece que no hay ninguna pregunta, por lo tanto, les dejo nuevamente con cariño, les espero el día de mañana, seguiremos en esta semana, volver a repetir, volver a sugerir, a animarles quienes pudieron seguirme en todo el tema sobre la iconografía. Por favor, hagan la prueba de iconografía. Quienes no, pues lastimosamente ya se quitaron los videos de iconografía, pero si alguien quiere de alguna manera conocer esos videos, pues me pide y podríamos enviarlo. Dice Nives, Vladica, ma se uno va al supermercato e fa gola perché piacciono le patatine fritte. Non ho capito bene. Non ho capito bene. Non so si fosse una questione, una domanda o cosa vuole dire. Lo dica sobre el sermón de las bienaventuranzas, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, yo puedo hacerles llegar unos textos que tengo desde hace muchos años. Hace muchos años escribí algunas cosas y ayudan bastante también eso de las bienaventuranzas. Bien, carissima Nives, non ho capito, ma dopo tu mi fai la questione per interno. Tu me envíe la questione per risponderti. No le he entendido bien lo que me ha colocado, porque hace una comparación con el supermercado y dice si uno va y le gustan las papas fritas, pero no sé a lo que se refiere exactamente. Uno evita di prenderle oggi, domani, sempre. Ecco. Sí, muchas veces uno puede ir al supermercado y ve que le gusta mucho las papas fritas y pues puede ser que uno en definitiva quiera comprarlas, pero uno dice no. Y bueno, uno tiene siempre la posibilidad de efectivamente renunciar. Vladica, la autoflagelación ha existido dentro del monaquismo como forma de vencer las pasiones. Mira, mi querido Josué, gracias por tu por tu pregunta. Efectivamente, realmente en muchas cosas del monaquismo han habido también ciertas desviaciones. Y en Occidente, por ejemplo, particularmente San Juan de la Cruz ha sido uno de los críticos de que se utilizaba muchas veces los instrumentos para sacrificios, llamémoslo así, la flagelación, los cilicios, los ayunos, de una forma exagerada. Y decía San Juan de la Cruz, muy sabiamente, a veces estas penitencias dan, habla en forma de castellano antiguo, dan en penitencia de bestias. Es decir, en cosas que ya son más para animales que para seres racionales. Y lo dice muy sabiamente y lo dice correctamente. Muchas veces uno en la lucha espiritual puede comenzar a creer que la solución es acabar
con las pasiones de una forma brutal, es decir, haciéndose daño. Cuando por encima de todo está la cabeza y está obviamente la lógica y el razonamiento que Dios nos ha dado. Lógicamente, y esto es a lo que se refieren los padres, si es que hay alguna tentación o hay un pecado que sea fácil de cometer, lo primero que hay que hacer es cortar con esas facilidades. Es decir, que no me quede tan asequible el poder hacer esas cosas porque son negativas. Pero es igual que un niño. Si al niño le gustan los caramelos y esos caramelos le hacen daño, lo que hace el papá es colocarle lo más arriba posible en el mueble para que no los logre atrapar. Pero a veces el niño se da maneras de subirse a la escalera y de sacarlos como sea, ¿no? Cuando no hay voluntad, y a eso se refieren los padres de la iglesia, uno debe recurrir a la gracia, a la ayuda de Dios, pero también a la voluntad propia para controlar y cortar toda cosa que nos pueda alejar de Dios. Entonces, la mejor forma de vencer las pasiones no es el golpe ni cosas que pueden ser un poco rudas, sino por encima de todo la vida de oración y al mismo tiempo el acercarse a Dios y alejarse de las tentaciones. Jesús Morales dice, ¿por qué en Occidente no hay instrucción como en la ortodoxia? Sí la hay, Jesús, y hay movimientos y grupos y personas que se dedican a esto. Lastimosamente, no siempre se les escucha y no siempre conocen. Así que por eso es muy necesario dar a conocer y muy necesario compartir este tipo de cosas, no quedarse con eso. Saludos a mi doctora Sandra y saludos a Josué y a todos. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Tengan un buen inicio de semana. Hoy es fiesta de Santa Irene, para todos los que conozcan que se llaman Irene, ¿no? A todas las mujeres que siguen ese camino de esa gran santa mártir, Santa Irene. Y en esta semana también estamos preparándonos, siendo media Pentecostés, para poder llegar a la fiesta de la Ascensión del Señor y después Pentecostés. Que Dios les bendiga a todos.